Hermanos, que el Señor les bendiga en este buen día y vamos a continuar, amén, con el estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, ¿ya? Hoy vamos a terminar el capítulo 3 y es una advertencia contra quienes desestiman la ley moral en el nombre de la gracia, dice el título de esta Biblia. Y vamos a leer estos versículos, amén, del 17 al 21. Amén, ¿lo tienen ahí en su Biblia? Ahí pueden seguir la lectura. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias en esta tarde por la bendición que usted nos da de poder reunirnos, poder leer, escudriñar su palabra, Señor, y le ruego que usted ministre nuestras vidas. Nos ayude, Señor, a comprender, nos ayude a entender, Señor, su palabra. Ruego por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, también por los que vienen en camino y también por aquellos que no han podido venir por diferentes circunstancias. Yo ruego también, Señor, que esta grabación, que aquellos que puedan verla también sirva, Señor, en su crecimiento, en la madurez y en todo lo que usted espera de nosotros. Gracias le damos, Señor, oramos por los enfermos, por los que están en dificultades, por los que están pasando problemas, Señor, y queremos que ellos puedan aferrarse a usted, su palabra, su promesa, su dirección. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oiga, ¿sabe? Es tan importante el hecho de que nosotros podemos leer la Biblia, las versiones que tengamos. Tenemos Biblia en todos lados y escuchaba un testimonio de una persona que está en un país donde la Biblia está prohibida y anhela tanto el poder leerla, ¿ya? Y pedía que le mandaran de cualquier forma algún versículo, un capítulo, y yo decía que increíble, y yo miraba, claro, tengo Biblia en NTV, en Dios habla hoy, hay una que se llama multiversiones, que salen 3 versiones en una hoja al tiro, así, en Nuevo Testamento, ¿ya? La Biblia arqueológica, la Biblia del oso, tengo hasta la Biblia del oso, mientras no la venga a buscar, está bien. Pero oiga, y todos tenemos la forma de tenerla, pero a veces cuando uno más tiene, menos lo valora. Y el que no la tiene, valora todo lo que nosotros tenemos. Pero por eso es tan importante. Mire, Pablo dice en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La Dios habla hoy dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Imítenme, imítenme. Es una palabra fuerte en realidad, pero decía un comentarista, imítenme solamente en la medida que yo imite a Cristo. Imítenme solamente en la medida que yo imite a Cristo.
Hay otro pasaje ahí en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, debemos imitar, y Pablo lo que está diciendo, imítenme, y afirmando este comentario, en la medida que yo imito a Cristo. Porque debemos siempre preguntarnos, ¿haría el Señor esto que voy a hacer? ¿Haría el Señor o respondería así el Señor como voy a responder? Y muchas veces yo creo que tenemos que decir no. Y tenemos que cambiar, porque muchas veces nosotros estamos actuando a nuestra manera. Y debo decirle que es lo más natural que nos pasa, porque estamos acostumbrados de una forma. Entonces el Señor ahora nos mete en un molde distinto al que traemos. El modelo en realidad es Cristo. Y Él nos trata de encajar ahí, y obviamente sacando lo que está de más, que a veces es harto. Casi siempre es harto en realidad, ¿ya? Y por eso imítenme solamente en la medida que yo imite a Cristo. Yo les decía en una ocasión, en una reunión de jóvenes, en un papelito les pedí que hicieran o que respondieran qué les gustaría poder hacer o imitar de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Y cada uno puso lo que quería. Obviamente, uno le habría gustado caminar sobre las aguas, otro le gustaría multiplicar los panes, otro hacer liberación, milagros, reprender la tormenta. Todas las cosas extraordinarias, pero a nadie se le ocurrió imitar a Cristo en su pasión, en su sufrimiento. Nadie lo puso, absolutamente nadie. Porque todos pensaron en la obra de Cristo mientras estaba vivo, haciendo cosas, pero nadie dijo lavarle los pies a los discípulos, por ejemplo. Nadie dijo eso. Me gustaría lavarle los pies a mis compañeros de curso. Ya, me gustaría. Nadie lo puso, ¿por qué? Porque obviamente cada uno estaba mirando que le cayera un poquito de fama, de gloria, porque somos terrenales en realidad, ¿ya? Ahora, esta palabra creo que la escribí, sí. Imitadores, que es en plural, es de la palabra griega sunmimetai. Perdón, de veras que está él. De veras que está él. Yo pensé que me había salvado. Sí, ya. Bueno, ahí la escribía, que dice imitadores conjuntamente, o sea, en plural. Y esta palabra, imitadores conjuntamente, está compuesta de una palabra que es esta. Mimetes. Mimetes. Bueno, imitador, dice imitador, la palabra griega imitador, con gesto y porte, sin palabras. De ahí viene la palabra nuestra mímica. Entonces cuando Pablo habla de ser imitadores, bueno, de él, así como él imita a Cristo, ¿de qué está hablando? De ser imitadores con el testimonio, más que con las palabras. El testimonio, lo que nosotros mostramos, ¿ya? Mimete, que es imitar, se usó para describir el acto del que sabe representar bien con gestos y porte. De ahí procede el término mímica, que es hacer lo que hace otro sin emitir palabras. Sin emitir palabras. Hermano griego. Sí, es que la palabra, como dice usted, una de las palabras que componen este término es mimetes. Claro. Y la otra es sun, que es como co. O sea, Pablo no se está poniendo en un lugar más alto que sus demás hermanos, sino que está diciendo que todos ellos deben ser imitadores de Cristo. No Cristo, después yo, después ustedes. No, claro. Cristo y después todos nosotros. Pero como ustedes me ven a mí, claro, imítenme. Claro, por eso dice la segunda parte, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ahí no se pone solo, en nosotros. O sea, pone a todos los hermanos que deberían ser... la mímica, deberían ser
los que muestran a Cristo con el ejemplo, con el ejemplo. Y ahí es donde a veces nos cuesta, ¿ya? Por esto Pablo, más que decir, escúchenme lo que digo, él dice, imítenme. No dice, escúchenme solamente. O repitan lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando hace los predicadores, decimos, repita conmigo. Pablo no decía eso. Pablo decía, imítenme. O sea, en mi forma de ser, en mi testimonio, ¿ya? Sin palabra alguna. Dice luego en Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Y este es una solicitud, un ruego, ¿ya? Cuando usted le pide a alguien algo, un favor, te ruego que me ayudes, te ruego, te pido. Entonces, este te ruego que me imitéis es un clamor que hace, y como bien dice el hermano Diego, es para que todos nosotros seamos portadores, ¿ya?, del ejemplo de Cristo donde estemos. Donde estemos. En la casa o qué sé yo, en el trabajo, en el colegio, en el camino, donde sea que nosotros podamos ser un ejemplo de Cristo. Yo decía hace un tiempo, cuando estaba de moda los imitadores, y habían concursos de imitadores y la gente se presentaba e imitaba y los jueces decían, entonces yo les decía, nosotros que debemos imitar a Cristo, deberíamos ahí presentarnos. Yo imito a Cristo, pero en mi forma de ser. Ahora, el jurado, ¿quién debería ser? Debería ser la familia, los que nos conocen, los que nos ven en la casa, los que nos escuchan hablar, los que nos ven responder, los que ven si pegamos portazo o no pegamos portazo, ¿ah?, si tiramos las cosas cuando estamos enojados. Esa. Pero porque está sola, dice la hermana Flor, dice, yo me salvo porque está sola en la casa, hace lo que quiere, pero está el Señor. Igual la hermana Margarita, está el Señor ahí. Claro. Entonces, ahí, hermano, es donde nosotros debemos ser ejemplo, ejemplo. Y siempre va a haber alguien que nos va a criticar, que no nos parecemos. Siempre hay alguien que dice, no era cristiano. Y eso sale en la Biblia, cuando uno dice algo mal. Y eso sale en la Biblia. Y ahí nos pegan al tiro el ubícatex, ¿ya? Entonces, imitar. Recuerde siempre esto, no es imitar la voz, es imitar la forma, ¿ya? La forma de ser. Seguimos. El verso 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos eran falsos imitadores, ¿ya? Dice la NTV, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. La conducta, otra vez llegamos al testimonio. El testimonio, hermano. La forma que tenemos de ser. Entonces, Pablo aquí de inmediato los pone como enemigos de la cruz. Ahora, obviamente recuerde que está el conflicto que tiene la iglesia. En ese tiempo eran los judaizantes. Y no solo los judaizantes, sino eran los que se hacían pasar como cristianos, pero en el fondo estaban llevando la ley de nuevo, la ley ceremonial, ¿ya? Recuerde que la ley moral nunca cambia. La ley moral está vigente, pero la que quedó obsoleta es la ley ceremonial. Ya no necesitamos sacrificio, ya no necesitamos el pan de la proposición, ya no necesitamos el candelero, porque ahora todo eso mostraba a Cristo. No hay un lugar santísimo acá, no hay diferentes patios. Estacionamientos van a haber 2 diferentes nomás, pero que van a ser techados, ya. Pero para todos es igual.
en el tiempo antiguo recuerden que las mujeres tenían un patio para estar. Lo mismo los que no eran judíos, un patio más lejos. Pero los hombres, ellos tenían el privilegio de poder entrar, estar. Y cuando viene Cristo, hace esta diferencia donde ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todo en Cristo, uno solo, un solo cuerpo. Y ahí ahora, entonces, eso los judíos camuflados trataban de llevar todavía los ritos. Por eso antes hablaba de la circuncisión, que todavía decían, y Pablo dice, la verdadera circuncisión es la del corazón. No la física que ellos lo hacían en memoranza del pacto hecho por Dios con Abraham, sino luego ya Pablo lo aclara a los romanos, dice, no todos los que descienden de Jerusalén, dice, son los verdaderos judíos. Ahora, los verdaderos judíos son los de la fe. Y ahí estamos nosotros. Entonces, hermano, para que nosotros consideremos, ¿ya?, que esos falsos imitadores llevaban el mensaje, pero le agregaban las ceremonias, le agregaban las cosas que debían seguir haciendo. Y por eso dice, son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo echó por tierra todas las ceremonias, todas las fiestas, los días de reposo, los días de descanso, todo eso quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque ellos dedicaban un día para acercarse a Dios, pero ahora el Señor vive con nosotros. Dice, para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Entonces, Cristo está viviendo en nuestros corazones. No tengo que guardar un día, porque todos los días son del Señor. Entonces, y ahí está. Ahora, aún hay una iglesia, la iglesia adventista, que todavía le añade el día de reposo, el sábado, y ellos siguen en la misma onda. O sea, dentro de la ley moral, ellos agregan esta ley ceremonial. ¿Y qué hace? Le quita a Cristo el único que puede salvar. Entonces, para ellos la salvación es Cristo más el día. O sea, si yo tengo a Cristo y no guardo el día, dice, me pierdo. Y ahí está el problema. Claro, sí. Ellos no, porque, claro, claro. Entonces, claro. Entonces, por eso, entonces, ahora cuando dice son enemigos de la cruz, es porque le están quitando a la salvación, que es por medio de Cristo, el privilegio, ¿ya? La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces ya no son las ceremonias, ahora es Cristo, amén. Es Cristo el que hace la diferencia, amén. ¿Alguien quiere comentar? Ahí, hermano, justo llegó el micrófono. Conversando con un pastor sabatista, ¿se llaman? Sí, adventista, sí, adventista o sabatista. Me dijo de que no existe el infierno, porque Dios es amor. Ya, Claro. Eso, Ya. Y lo otro, que el sello era el día sábado, no el Espíritu Santo. Claro. Así que... Si no, por eso tienen una cantidad de cosas que no son. ¿Ya? Ahora, imagínense, Pablo está iniciando iglesias, ¿ya? A diferencia de la religión judía, que era de años y miles de años, él está formando una iglesia. Y cuando uno dice la iglesia de Filipo, se reunían en las casas. ¿Y cuánta gente serían? ¿20? ¿10? ¿15? ¿25? Y de repente 60, 100 judíos que salían ellos a tratar de imponer. Entonces, por eso que cuando habla aquí, ya se los he repetido muchas veces, porque ahí andan muchos, dice. Muchos, no dice algunos. Dice muchos, de los cuales les dije muchas veces. O sea, andan muchos falsos cristianos. Oiga, ¿no le pasa eso que... Bueno, la preocupación de Pablo era esto, ¿ya? De esta gente que no eran verdaderos imitadores de Cristo. Hace poquito estábamos hablando de la reunión de varones, de tantos malos testimonios.
malos predicadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Oiga, en tantas iglesias que al final terminan arrastrando a gente. Y ayer, bueno, sacábamos la conclusión, decíamos, ¿cómo alguien puede ir a escuchar a alguien que está diciendo cosas falsas? Y a veces pareciera que les conviene escuchar eso, porque al final hablan de cosas más materiales. Ponían ayer el ejemplo de alguien que cobraba por profecía. O sea, quiere que el Señor le hable, los que tengan 100,000 pesos tienen un mensaje del Señor. Después, los que tengan 50,000, claro, era un mensaje más pequeño, y ahí los hermanos también echaban la broma. Si el que tenía 5 lucas le decía, hola, listo. Eso dijo el Señor, una cosa así. Hay tan malos testimonios que la gente tiende a envolvernos a todos en uno solo. Bueno, esta advertencia de los muchos, fíjese en Éxodo 23:2. No seguiréis a los muchos por hacer mal. Y a veces uno tiende a decir, pero si todos lo hacen. Y aquí dice, no seguirás a los muchos por hacer mal, ni responderás en litigio inclinándose a los más para hacer agravio. O sea, no por la cantidad de los que estén en una posición quiere decir que hay que estar ahí. Y ahí, hermanos, nosotros, ahí es donde estamos complicados, porque hoy la gente está inclinada a una forma de pensamiento, el pensamiento progresista, donde se admite todo. Y si usted llega a un grupo y usted tiene la idea clara de lo que es, por ejemplo, nomás el solo hecho de decir el hombre y la mujer, con ese pensamiento usted queda como descolocado, porque todos los demás no. Yo quiero decirle que a veces he ido a lugares donde hay mucha gente que son animalistas. ¿Y qué decir? Yo amo a los animales, los perros, los gatos. Tengo perros, tengo gatos. Yo les doy la comida, les limpio la arena a los gatos. Oiga, me preocupo. Les doy la comida a la perrita, a la Ketty. Le compró ahí el Josué hasta una, ¿cómo se llama esa? ¿Una ropita? Porque para que no pase frío, aparte que tiene la casa y tiene todo. Pero ahí anda ahora vestida así, media leopardo ahí con un... ¿Ya? Pero más de eso, o sea, y que empiecen a hablar que hay que celebrar el cumpleaños, que hay que... Y uno dice, sería como que mucho ya, ¿cierto? Sería mucho. Entonces, hay gente que tiene... Creo que acá el jueves anterior me dijeron hasta psicólogo de animales. ¿Y cómo le preguntan cosas del pasado? Yo quedé ahí preocupado, dije, ¿cómo lo hará? ¿Ah? Hay hoteles, sí, sí, no, eso ya sí, hay hoteles de perro, hay cementerios, sí, hay crematorios de mascota. Yo encuentro que hay cosas que sí, está bien, porque en realidad antiguamente uno a los perros los enterraba en el patio nomás, un hoyo y listo, po. Bueno, ahora por lo menos digo yo, bueno, los creman ya, pero la gente tiene ahí las ánforas con las mascotas, entonces hay que tener cuidado. O sea, los animales uno debe cuidarlos. Hay un proverbio que habla, dice que el justo cuida sus bestias, ¿ya? O sea, se refiere a los animales, ¿ya? Pero el injusto... Claro, no vayan a pensar otra cosa. Pero el injusto dice, no, lo trata con desdén, una cosa así. ¿Ya? Entonces, hermano, considerar que el pensamiento mayoritario está inclinado a una cosa y usted va contra la corriente y de repente uno dice, mejor me voy a quedar callado aquí porque si no todos me van a... Claro, entonces se ponen a hablar, ¿le pusiste la vacuna? Y yo dije, le puse una sola, menos mal que todos los animales que tenemos están todos operados, ¿ya? Entonces, ¿están operados? ¿Tienen el chip? Y dice, eres un mal... No me acuerdo cómo era la palabra, ¿ya? Pero eres mal, porque son parte de la familia. Y ahí yo dije, no, pues no son parte de la familia. O sea, entonces que alguien diga, mis niños hoy día se portaron mal. ¿Y qué niños? Mis perritos, pues, mis niños, son mis hijos, dice. Y yo quedé, no hablé más porque dije, yo si le digo algo se va a ofender. Entonces, sí, pues, no, claro.
sus mascotas, y claro, claro, saluda. Claro, saluda a tus nietos. Entonces, que se cae en el extremo. Pero son los pensamientos progresistas de este tiempo. Salió más rápido la ley Cholito que la ley que defendía a los niños. ¿Me entiende por qué? Porque la gente está toda preocupada de las mascotas. Y está bien, o sea, uno debería cuidarlas no porque la ley lo obligue, sino porque uno ama lo que es de Dios. O sea, Dios hizo todas las criaturas y uno debe cuidarlas, a cada una de ellas. Oiga, yo me preocupo hasta de no pisar los caracoles, porque me da no sé qué, destruir una casa. Entonces veo un caracol en el patio y yo digo, no, alguien lo va a pisar, lo saco y lo pongo en otro lado, digo yo, ¿para qué? Pero, porque todos los animales son creación de Dios. Bueno, ya. Los ratones, todo hay que cuidarlo. Hasta ahí no ha llegado, hasta ahí no ha llegado. Entonces, hermano, no seguirás a los muchos. Aún también ahí en los juicios, cuando toda la gente está en contra. Cuidado, dicen, tengan cuidado, no se dejen llevar así. Muchas veces Pablo se sintió así, triste por esta situación. Ahora dice, con lágrimas en los ojos, a los romanos dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Oiga, él también caía en estos estados dramáticos cuando estaba pensando en la iglesia, cuando él habla de todo lo que había vivido, y hambre, azote, lo colgaron de una pared, le pegaron, y al final dice, y además se agolpa la preocupación por las iglesias, que era una preocupación real. Y aquí cuando le habla a los romanos también expresa sus sentimientos. Estaba triste por los que se pierden, por los suyos, por los que van a creer, por los que no pueden encontrarse con él. Estos eran los enemigos de la gracia, que querían nuevamente imponer la ley, ¿ya? Y esto hacía que Pablo sintiera pesar, tristeza, ya por todo eso. Fíjese, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si algo él valoraba era la cruz de Cristo. Con la cruz de Cristo, hermano, toda la ley ceremonial se fue al suelo. Ya no vale. Hoy los judíos todavía hacen las mismas ceremonias. Y ellos todavía esperan al Mesías. Ellos no creyeron que Cristo, y no creen que Cristo es el Mesías. Ellos aborrecen el Nuevo Testamento. No lo leen, lo botan, lo queman de inmediato. Mi esposa estaba escuchando un testimonio ahí de un cristiano judío que hablaba de esto. Y él llevó Nuevos Testamentos y de repente le pasan y lo toman y lo rompen. O sea, que diga New Testament ya está esta cuestión. No. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar todo lo que está escrito. No se puede llegar y hablar con ellos y hablarle de Cristo, era el Mesías, porque de inmediato no, se cierra la puerta. Entonces, todavía ellos están en el antiguo pacto, todavía están en la ceremonia, todavía están en lo mismo. Y todo esto cambió, Cristo va a venir y ellos van a quedar ahí marcando ocupados. Creerán cuando aparezca el anticristo que ese es el Cristo. Van a creer eso. Y es triste considerar que va a pasar eso, pero va a llegar el momento en que se darán cuenta. Y ahí va a empezar la matanza. ¿Por qué? Porque va Israel a ser odiado por todos. Ahora uno ve cómo es más o menos la reacción. Todo al final defienden a Palestina, a Irán, a todos, pero Israel no. Y aún los noticieros, todos tienen una línea, la mayoría. Ahora, obviamente que uno tiene que orar por todos. ¿Sabe qué? Decía que me olvidé, creo que en Irán, habían más de 1.300.000 cristianos, gente que convertía a Cristo, cristianos de verdad, que entre medio de todo ellos siguen a Cristo.
Entonces, y el que hablaba decía, debemos orar también por esa nación, orar por los cristianos. Hay cristianos en Palestina y uno tiende pero uno tiene que ser así como imitar a Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados, amar, mostrar amor por todos, porque en cada lugar y en cada nación, en Corea del Norte hay cristianos también ahí, y también hay que orar por ellos, ¿ya? Así como oramos por los de Corea del Sur, que se manifiestan ahí los cristianos y son mayoría prácticamente, pero también en Corea del Norte es igual. Entonces, debemos nosotros tener esa amplitud de saber que aún en este tiempo, ya la mayor gloria que dice Pablo para nosotros es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, más que cualquier otra cosa, hermano. Es la cruz de Cristo. Así que esa era la preocupación que él tenía, ¿ya? Amén. Seguimos, 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, hablando de los falsos creyentes o los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto... Pablo dice, ya está dicho para dónde van esto. En la PDT dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción, los falsos cristianos, los enemigos de la cruz. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, ¿ya? Cuando habla de tres cosas, en realidad lo describe con tres cosas, como dice, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. En Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabe? Cuando habla del vientre, no es que sea que ellos son buenos para comer, sino habla de los deseos carnales, ¿ya? De lo que uno quiere, así como uno en el día de repente dice, hoy me comería un churrasco así con, ¿me entiende? Con ají, un chacarero, ¿ya? Ya le dio hambre. Borra esa parte, hermano, entonces del video. Dice cuyo deseo, entonces solamente piensan en las cosas que les traen satisfacción, ¿ya? A eso se refiere, más que a comida, ya, cuyo Dios es el vientre, sino a aquellas cosas que solamente le gustan, ¿ya? No sé, ahora usted estará pensando en una empanada de pino, una empanada de queso, un barro jarpa, un barro luco, churrasco completo italiano, completo, me fui en la bola. Cuyo Dios es el vientre, ¿ya? Cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque quitaron a Dios, y esta es la cuestión. Quitaron a Dios y lo reemplazaron por las cosas que a ellos les gusta. A lo mejor aman el dinero o aman los autos. Había un pastor que todos los años cambiaba el auto. Todos los años. Entonces llegaba ya en octubre, ya empezaba y se compraba el que llegaba ya del año, por ejemplo, ahora ya tendría el del año 2026. Quizás la misma marca, el mismo modelo, pero lo iba cambiando. No sé si sería un convenio con la empresa que lo vende, pero todos los años llegaba con un auto nuevo. Y era de una iglesia pequeñita, no una iglesia grande, sino una iglesia pequeña, pero él, bueno, aparte que también trabajaba afuera, pero siempre hacía eso. Entonces, al final, no era tanto el problema de que tenga auto. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su preocupación? ¿Siempre tener el auto del año? Eso era. Entonces, y ahí es cuando dice, cambian a Dios, cuyo Dios es su vientre, su deseo interno de querer ser satisfecho en lo que quiera en realidad, ¿ya? Si es comida, si es plata, si es otra cosa, cambiaron a Dios. Y esto es lo importante, cambiaron a Dios. Luego dice, cuya gloria es su vergüenza. Dice en Oseas 4:7, ¿ya? Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Lo que debería ser para honra va a ser ahora vergüenza para ellos.
Cuando llegue el momento en que Dios va a juzgarlo, la propia confusión que ellos han creado los va a avergonzar en el día de Cristo. Por ejemplo, lo que contaba la hermana Flor, que alguien diga esas cosas que están en la Biblia y que son obvias, no es cosa de borrarlo, pero cuando se presente delante del Señor, lo que defendía será su vergüenza, eso dice. O sea, cambian a Dios por sus propios deseos. Lo que ellos enseñan al final los va a condenar. Y esto está diciendo Pablo. Y solo piensan en lo terrenal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo que es carnal. Solo piensan en las cosas que son tangibles. Se olvidan de las promesas y de lo que viene y de la esperanza o de la expectativa, que debe ser nuestra forma de mirar la vida, hermano. O sea, saber que nosotros estamos de paso aquí. Vamos a vivir 90, máximo 100. Algunos están cerca. Pero, 70 ya está bueno con 70. No, me queda muy poquito. Claro. De veras, andamos en las mismas, claro. Pero que me dice con 70 ya está bueno. No. ¿Sabe? Uno al final se da cuenta que siempre la vida es corta. Porque cuando uno era joven miraba para adelante y decía, no creo que llegue a eso. Y de repente, pestañea, tengo 67. y ahí uno dice, oye, ¿qué pasa rápido? Todo va pasando rápido. Y uno hace cosas que nunca imaginó que iba a hacer. Que nunca imaginó. O yo miraba a mi papá haciendo cosas y decía yo nunca. Y al final después uno ve que está haciendo lo mismo. Tomando decisiones, responsabilidades. A eso me refiero más que las cosas que en realidad mi papá hizo prácticamente una casa sin saber leer ni escribir. Agrandó la casa donde nosotros vivimos, mi papá lo hizo. Y yo digo, ¿cómo? Yo jamás, o sea, tiro corto con el serrucho y me sale chueco al tiro, o sea, a la primera. No, aunque tire la raya, hermano, ¿sabe? Yo tengo escuadra, pongo la escuadra, le tiro la raya, tiro el serrucho y no sé cómo. Yo no sé cómo lo hacen los hermanos para que le quede parejito y después pongo el palo ahí, la cuestión que allá. Entonces cuando mi señor me dice, hoy podría hacer esto, yo digo, ya viene todo ese drama que voy a tener, que no me sale la cuestión derecha. Tengo el serrucho eléctrico, igual me sale chueco. ¿Verdad, hermano? Sí, es verdad. Con serrucho eléctrico y todo, con Josué una vez cortamos una puerta y igual la cuestión quedó chueca. Pero no sé, ¿ya? Entonces mi papá agrandó la casa. Hizo todo de madera, sí, pero lo hizo una pieza ahí, la pieza donde yo estaba de soltero, mi papá la hizo, yo prácticamente llegaba los fines de semana, ayudaba, pero él en la semana picando, haciendo el hoyo, se tiraba la tierra para adentro, y todo lo hizo la mezcla, entonces, pero uno se da cuenta y claro, avanzando en la vida yo miro para atrás, digo mi papá era extraordinario. O sea, yo sé que yo no le llego en realidad a lo que él hizo, con los medios que tenía a su alcance. Entonces, cortó puro serrucho, el taladro era esa cuestión que giraba. ¿Cómo? Barbecue, claro. No había la que tengo, yo hago el hoyo. No, los tarugos lo hacía con madera. Y yo creo que varios acá vivieron ese proceso. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Y después uno dice, ¿y ahora yo? Y a mí me pasa, yo calculo, digo yo, mi papá tenía 67 en el año 92. Y ahí yo empiezo a pensar, a ver, en el año 92, ¿cómo yo miraba a mi papá? Y me acuerdo de esas cosas, una foto año 92, digo, mi papá tenía la edad que tengo ahora. Y yo ahí lo veía viejito. Y yo soy súper joven, hermano. Borre esa parte, hermano.
Entonces, y para cada uno de nosotros nos pasa eso. Porque miramos, entonces usted dice, ahora yo tengo 70. A ver, mi papá o mi mamá tenía 70 años en el año tanto. Y ahí digo yo en el año tanto, ya estaba por nacer la Daniela. Yo digo, mira, Daniela iba a nacer y mi papá tenía mi edad. Y así voy comparándome. Oiga, sí, a veces me paso harto tiempo así pensando en eso. Seguimos. El 20. Dice aquí, ellos solo piensan en lo terrenal. Pero ahora Pablo dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía, oiga, en el cielo, nosotros, ¿ya? Fíjese, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, nosotros en cambio somos ciudadanos de los cielos y esperamos impacientes que de allí nos venga el Salvador, Jesucristo el Señor. Nuestra ciudadanía, nuestros papeles, hermanos, son del cielo, ¿ya? De allá somos. Y debemos considerar eso, anhelar. Y aquí usa la palabra impaciente. Impaciente, diciendo, ya, ¿cuándo voy a irme? ¿Cuándo me voy a ir? Usted sabe, bueno, tengo parte de mi familia allá en Nueva Zelanda. Hablamos a veces horas con Paula, cuando ella tiene el tiempo en las mañanas especialmente. Y ella de repente me dice, me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Vámonos a Chile. Así. Porque en todo lo que ellos viven, pero después dicen, no, pues tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y ahí están en eso. Ya, a Israel le tocó predicar el domingo pasado en la iglesia, predicar en inglés. Dice y yo ahí le preguntaba cómo le fue, cómo se sintió, y ahí él tratando de explicar, yo digo, qué difícil. Si a mí, en el español que yo manejo apenas, a veces a uno le cuesta. Después que termino las predicaciones, yo le decía al Israel, ¿te pasa lo que me pasaba a mí? Que le decía yo a la Paula que le dijera, que después de la noche quedo pensando, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no dije esto? ¿Para qué hice esto? Y ahí quedo pensando, y ahí, hasta que después digo, ya, Señor, sí, bueno. Y de repente alguien me dice, oiga, pastor, que estuvo chistoso el domingo. Y yo digo, no era la idea, no era la idea. Yo digo al tiro, no era la idea. ¿Por qué? Porque, y a veces, y no es que, hermano, de verdad les digo, no lo planeo, pero las cosas van saliendo así, pues, ¿ya? A diferencia de los otros, dice, a diferencia de los otros que son terrenales, que su Dios es el vientre, ya que al final la paga será su vergüenza, ellos piensan en lo terrenal, pero nosotros debemos pensar en lo celestial, ya, en lo que viene, que giremos en torno a lo celestial, a lo que viene más adelante. Por eso se refiere al retorno de Cristo, que debe ser nuestro pensamiento más recurrente. Que despertar en la mañana, yo pensaba en eso, decía, y a veces a uno se le olvida porque uno ya tiene todo planificado. Yo en la mañana despierto y ya sé lo que tengo que hacer. Entonces hay días que el día mío parte a las 5:30 de la mañana. Entonces, y de ahí parto, para terminar, alcanzar a hacer cosas que cuando ya son las 9, que es la hora del desayuno, ya tengo avanzado, qué sé yo, el mensaje, el estudio. Y así lo hago, ya sea a las 5:30, como tengo que ir a dejar al Josué, que entra a veces a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces lo dejo ahí donde tiene que estar, vuelvo, pero no me acuesto. Porque si me acuesto de las 5 a las 9, son 4 horas que gano tiempo, ¿ya? De que después puede que lleguen los nietos y hay que estar con ellos y no me puedo ir a la oficina a preparar el estudio y ellos están ahí, empiezan a gritar por allá, ta, y la Nancy, te están llamando. Entonces y ahí, hermano, pero no, yo no digo, en la mañana digo, Señor, a lo mejor hoy día es el último día, ¿irás a venir hoy día? ¿Alcanzaré a terminar lo que tengo planificado? Y yo pensaba cuando estaba haciendo esto, decía yo, la verdad es que a veces no estoy pensando así,
Estoy solamente siguiendo el esto y pensando que yo voy a llegar a la noche y voy a decir gracias, Señor, por tu fidelidad. Y lo que Pablo quiere es que nuestros pensamientos giren en torno a Él, ¿ya? Que va a venir el Salvador. En Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. La carta a los Hebreos dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Va a venir totalmente diferente, sin relación con el pecado. Vendrá por segunda vez. Oiga, esto no se nos olvide. Tenemos un Salvador, un Señor y Salvador. Y aquí en Romanos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, la creación está esperando que ya, como que los árboles, las plantas, los mamíferos, las aves, ya pues que venga luego. La tierra está sufriendo. Y solamente el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ya? Y Pablo continúa el verso 21, donde dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo enfermizo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo de la humillación nuestra. Cuando va subiendo la escala y le duele la rodilla. ¿Sí o no? Cuando está acostado y le duele ya estar de un lado y tiene que darse vuelta para el otro. La espalda, chorra. Levantar algo. Oh, el manguito rotador. Oiga, hoy día hablábamos con la hija de la hermana Sonia Martínez. ¿Quién se acuerda de la hermana Sonia? ¿Sí? ¿Sonia, hermana Sonia? La primera, la Carla, sí, la Carla. La hermana Sonia Martínez fue la primera hermana que tocó instrumento acá. Ya está, llegó con su guitarra, con la Carla y con el Juan Pablo. Y ella ya no puede ni trabajar, le duele todo el cuerpo. Carla nos decía que ya en la casa camina con un burrito, pero no estos que tienen ruedas, dijo, son unos que se mueven así. Y así tiene que caminar. Ya dice que tiene la cadera chueca, la rodilla, tiene artrosis y artritis. Ya no sale de la casa. Entonces la Carla está haciendo lo que hacía ella, de la venta de huevos ahí en la feria. Carla es la que está ahora porque dice, ya la mamá no puede salir. Entonces todo tiene que estar en algún lugar quieto porque le duele el cuerpo. Ya no hay medicamento que le quite los dolores. Y cuando pensaba en esto, el cuerpo de la humillación nuestra. Pero, ¿cuál es la esperanza? La transformación, ¿ya? Como la transfiguración de Cristo va a ser en nuestras vidas, hermano. Si estamos vivos el día que el Señor venga, en una fracción de segundo, va a cambiar todo nuestro ser. Se irán todas las dolencias y enfermedades y todo eso, ¿ya? Y va a cambiarlo todo. Un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. La TLA dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos, como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Oiga, el poder de Dios, el poder del Señor, que tiene todo controlado en lo más grande que nosotros ni siquiera conocemos, el tamaño del universo, y controla también nuestras vidas. Y Él va a hacer un cambio en nosotros, ¿ya? Adiós lentes. Nada de lente, sí. Todas las cosas que nosotros tenemos para... mi mamá usa audífono para escuchar. Entonces, todo eso va a ser cambiado, absolutamente. Un cuerpo nuevo. En 2 de Corintios
4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús. Él va a vivificar nuestros cuerpos. Nosotros ahora tenemos, como dice por ahí, un comercial, fecha de vencimiento. Pero cuando el Señor nos dé el cuerpo nuevo, no vamos a tener fecha de vencimiento. Vamos a ir para siempre, hermano. Cuerpo nuevo, ¿ya? Lo que tengo duda en realidad es si vamos a tener cana en el cuerpo glorificado, no sé. Esa parte no la sé, ya la tengo pendiente ahí como preguntas para el Señor. ¿El pelo normal que teníamos o el pelo que nos gustaría tener? Sí, porque ahí, bueno, eso va a ser un cambio. A lo mejor algunas no vamos a conocer, ¿eh? Va a ser un cambio total, ¿ya? Una distinta, pero dice que busqué por allí que los rasgos los vamos a mantener, ¿ya? Algunos rasgos nuestros, ¿ya? Como para ser conocidos. O sea, si yo veo al hermano Javier, va a tener, bueno, ya casi tiene el cuerpo glorificado, ¿ya? La hermana Sandra dice amén, 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 sí, ¿ya? Entonces que uno después pueda verlo y saber, este era Javier, mire, qué bueno, estamos aquí, una cosa así. Dice que algunos rasgos los vamos a mantener, ¿ya? De nuestro cuerpo físico, me refiero al aspecto, ¿ya? La linda nariz que tiene, qué sé yo, el pelo ondulado, liso, esas cosas van a mantenerse, dice un comentarista en realidad. Se van a mantener algunas cosas porque... ¿Cómo se llama el comentarista? Hoy no, ya, sí. No, es que dentro del libro decía un comentarista, dice que... Pero, mire, lo que yo pensaba, cuando el Señor glorificado, Él tuvo que identificarse en algún momento, tuvo que identificarse, soy yo, ¿ya? Y otros dicen que en realidad era tanto lo espectacular que era que les costaba identificarlo con el Jesús que estaba en la tierra, ya con el que era un judío más, porque en realidad Jesús no era ni rubio, no tenía los ojos claritos, ya no era el más alto de todos, era igual que los judíos, ya. Claro, iba con... sí, ahí está, buena hermana, buena. Se nota que es directora de la escuela dominical. Claro, camino a Emaús, el Señor se presentó con ellos y no lo conocieron. Aunque, bueno, también quiero decirle que ese comentario también salía, pero él decía, pero los que iban camino a Emaús no necesariamente eran discípulos cercanos. Podían también no haber sido, pero cuando él se presentó, ahí aparece entre medio, les dice, hey, soy yo, no teman. ¿Ya? De todas maneras, sea que conservemos algunos rasgos o no, lo que sí yo sé es que vamos a conocerlo, ¿ya? No, pero es que ahí, no, claro, ahí no va a haber sufrimiento, porque la Biblia dice que no habrá ni llanto ni dolor. Ahora, va a ser tan perfecto lo que Dios va a hacer que todos vamos a quedar satisfechos con lo que Él hizo. Vamos a entender que los que no llegaron no fue porque Dios no lo quisiera, sino porque ellos no quisieron estar. No vamos a tener así, pucha, ¿por qué no vino la hermana? Ay, no, iba a decir Juanita, lo he nombrado mucho, la hermana Eustaquia, ya. La hermana Eustaquia, la echamos de menos aquí. No, o sea, si alguien no va a llegar, para nosotros va a ser lo correcto, ¿me entiendes? No vamos a tener el pensamiento de decir, no, para nosotros será lo correcto. Los que estemos allí vamos a hacer lo correcto y los que no estén era correcto que no estuvieran. Porque nadie va a tener arriba una queja como diciéndole, Señor, pero ¿cómo pasó esto? No, hoy no sería el cielo. No sería el cielo. Entonces cuando Él dice que no va a haber ni llanto ni dolor, se refiere a que nosotros todos vamos a estar de acuerdo como el Señor hizo lo que hizo y llegaron los que tenían que llegar. O sea, los que perseveraron. Entonces no va a haber eso que uno decir, pucha, yo esperaba que estuviera aquí, o sé, el otro día hablaba con Josué, no todos los perritos se van al cielo, y decía, pero ¿cómo yo voy a estar ahí arriba y no estar? No, pues no es así.
O sea, pero va a ser lo correcto. ¿Me entiendes? Y ahí es donde nosotros vamos a estar satisfechos de saber que se hizo lo que Dios había determinado. No va a haber pena, ni resentimiento, ni, por culpa mía no se salvó. No. Cada uno va a asumir su responsabilidad y nosotros sabremos que Dios hizo lo correcto, lo preciso, lo perfecto. Amén. Dice, lleva la muerte de Jesús, pero la vida de Jesús se manifiesta. ¿Ya? Y Romanos 8:11, ¿por qué puse ese? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, oiga, si algo debemos destacar es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? Nos da la garantía de que realmente lo que viene es mejor. Y Él mismo va a hacer esa obra transformadora en nosotros. Oiga, yo no sé si nos vamos a dar cuenta, pero de repente, no sé, a lo mejor usted se va a estar levantando, va a ir a tomar desayuno y va a ocurrir algo de adentro de usted. Y se va a dar cuenta que usted ya no está ahí en la casa preparando el desayuno. Va a estar en otro lugar, pero totalmente satisfecho, lleno de gozo, sabiendo que ya llegó al final, se graduó. Y va a mirar a su alrededor y estarán todas las personas que deben estar al lado suyo. Y usted no va a decir, me faltó. No, porque usted va a estar pleno, con gozo y satisfecho de lo que está haciendo y de dónde va a estar también en ese momento. Amén. Cuerpos espirituales de adentro guiados por el Señor y Él lo va a hacer. Amén. Aquí terminamos, creo. No, había un Miqueas. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Esta es una profecía. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. O sea, en la nueva vida. Y su rey pasará delante de ellos. Y la cabeza de ellos, el Señor. El cuerpo ahí dice, vamos a pasar la puerta. ¿Ya? En el campo dice, doblar la esquina. Cuando una vez pregunté por alguien, oye, ¿y esta persona? No, se ya dobló la esquina ya. Y la Nancy me explicó, no, ya se murió, eso dicen. Y ellos decían, dobló la esquina. Y yo dije, uy, dobló la esquina, pero entonces está al otro lado. Y claro, lo alcanzo. No, ya dobló la esquina, dijo alguien. Ay, no, se murió por si acá. Eso significa. ¿Ya? Amén. Amén. Vamos a parar el próximo jueves, continuamos con el capítulo 4, ya el último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Amén. ¿Puede ponerse en pie? Inténtelo, supere los dolores. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite poder escudriñar, poder saber que usted, Señor, está preocupado de nosotros. Yo ruego, Señor, que usted ponga en nuestro corazón ese anhelo ardiente de querer estar, Señor, con usted, saber que en cualquier momento ocurrirá esta manifestación maravillosa del Espíritu que mora en nosotros, transformando nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, le acompañe en el trayecto, que llegue a su casa bien. Dios le bendiga.